Muy bien, vamos a resolver siguiente una ecuación, ¿no es cierto?, que pertenece a su práctica número 1, ¿no es cierto?, de los números reales. Muy bien, primer paso, entonces, primer paso. Resolvemos como se tratase una ecuación. Entonces resolvemos cómo se tratase una ecuación. Para ello, lo que vamos a copiar es tal como nuestra ecuación original. ¿Qué nos dice? 7 dividido entre x menos 4 más 1 sobre x más 2, y vamos a pasar este menos 2 al segundo miembro con primer miembro con signo cambiado, en este caso más 2. Y todo esto, ¿no es cierto?, va a ser menor que 0. Muy bien. En el denominador buscamos el mínimo común denominador. En este caso es x menos 4 que multiplica a x menos 2. ¿No es cierto? Eso es. Ahora, ¿qué hacemos con este mínimo común denominador? Dividimos a x menos 4. Dividiendo obtenemos x más 2. Y ese x más 2 multiplicamos a 7. Entonces, 7 que multiplica, ¿no es cierto?, a x más 2. Copiamos el signo, en este caso es más. Ahora, toda esta expresión dividido con x más 2 nos da como resultado x menos 4. Y ese x menos 4 multiplicamos con este número 1. Multiplicando con este número 1 prácticamente vamos a obtener lo mismo. Entonces va a ser x menos 4. Muy bien. Ahora, toda esta expresión vamos a dividir, ¿no es cierto?, a este denominador de este número 2. En este caso es 1. Dividiendo, ¿no es cierto?, con ese número obtenemos toda esta expresión lo mismo. Por tanto, multiplicamos por número 2. Y copiamos el signo y 2 que va a multiplicar, ¿no es cierto?, a x, ya entonces a x menos 4, ya entonces ese 2 va a multiplicar a x menos 4 de la misma forma a x más 2. Ya entonces más 2. Y todo esto menor que 0. Continuamos entonces, Continuando, ¿no es cierto?, vamos a mantener toda esta expresión del denominador. Y entonces en este caso tenemos x menos 4 que multiplica a x más 2. Ahora, en el numerador lo que podemos realizar es operaciones algebraicas. Ya entonces realizamos operaciones algebraicas. Este 7 multiplica a x como también al número 2. Por tanto, obtenemos 7 por x, tenemos 7x, y 7 por 2 vamos a tener más 14. Copiamos más x menos 4, ¿no es cierto? Ahí está, más, ¿verdad?, 2 que va a multiplicar a toda esta expresión. Dentro de este corchetes tenemos un producto, y ese producto vamos a poder operar. ¿Cómo? Este x multiplica a este x, ¿no es cierto?, de la misma al número 2. Este menos 4 va a multiplicar a este x de la misma forma a 2. Entonces realizamos x por x nos va a dar x al cuadrado, ¿no es cierto?, y x por 2 nos va a salir como resultado, ¿no es cierto?, más 2x. Ahora, continuamos. Menos 4 por x nos va a dar como resultado menos 4x. Menos 4 por 2, ¿no es cierto?, nos da como resultado, ¿verdad?, menos 8. Ahí está. Entonces nos da como resultado menos 8. Y todo esto menor que 0. Muy bien, continuamos con el ejercicio, ¿verdad? Y vamos a obtener lo siguiente. Tenemos entonces en el denominador, seguimos copiando, x menos 4 copiamos, que multiplica a x más 2. Muy bien, en el numerador podemos operar términos semejantes. 7x, ¿no es cierto?, con x son términos semejantes, por tanto se suman. En este caso, 7x más x, ¿no es cierto?, nos da como resultado 8x. Continuamos. 14, ¿no es cierto?, 14
y menos 4 también son términos semejantes, por tanto igual en este caso estamos. 14 menos 4 nos va a dar como resultado 10. Muy bien, y aquí, ¿no es cierto?, lo que podemos hacer es, podemos multiplicar con este 2 a toda esta expresión. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. 2 por x al cuadrado, vamos a tener 2x al cuadrado. Ahora, aquí tenemos términos semejantes, y entonces tenemos términos semejantes. 2x con menos 4 son términos semejantes, por tanto vamos a restar. Menos 4x más 2x nos da menos 2x, y menos 2x multiplicado por 2 nos va a dar, ¿no es cierto?, como resultado menos 4x. Ahí está. Ahora, 2 por menos 8 nos da como resultado menos 16. Y todo esto es verdad menor que 0. Muy bien, continuamos. Dibujamos nuestra línea, ¿no es cierto? Dibujamos nuestra línea fraccionaria. ¿Qué tenemos en el denominador? Tenemos, ¿no es cierto?, x menos 4 que multiplica a x más 2. Ahora, en el numerador lo que vamos a hacer, vamos a ordenar de forma descendente los exponentes. En este caso vamos a empezar ordenando con 2, entonces con 2x al cuadrado. Ahora vamos a sumar este 8x con menos 4x. Son términos semejantes, por tanto se van a restar. 8x menos 4x, ¿no es cierto?, nos da como resultado más 4x. Y entonces nos da como resultado más 4x. Ahora, de la misma forma, ¿no es cierto?, 10 con menos 16 son términos independientes, además son semejantes, por tanto igual restamos. 10 con menos 16 nos da, ¿no es cierto?, como resultado menos 6. Y todo esto menor que 0. Muy bien, continuamos, ¿no es cierto?, continuamos en este lado. Dibujamos nuestra línea fraccionaria. En este caso tenemos x menos 4 que multiplica, ¿no es cierto?, a x más 2. En el numerador observamos, todavía tenemos una expresión cuadrática, por tanto podemos factorizar, ¿no es cierto?, por el método, ¿no es cierto?, de aspa o cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Factorizando vamos a obtener lo siguiente: x, ¿no es cierto?, más 3 que multiplica a x menos 1. Entonces todo esto, ¿no es cierto?, menor que 0. Muy bien, después de haber llegado a una sola fracción, ¿no es cierto?, después de haber llegado a una sola fracción, ¿no es cierto?, además las x tienen, ¿no es cierto?, a un exponente 1, vamos a determinar raíces. Y entonces vamos a determinar raíces. Empecemos, ¿no es cierto?, buscando raíces para el numerador. Entonces, para el numerador. Y entonces, para el numerador. En el numerador tenemos, ¿no es cierto?, un producto. Por tanto, de manera independiente, cada producto vamos a igualar a 0. O sea, x más 3, ¿no es cierto?, igualamos a 0. Y de ahí vamos a despejar x. En este caso, el valor de x es, ¿no es cierto?, en este caso es menos 3. De la misma forma, ¿no es cierto?, x menos 1, y entonces x menos 1 igualamos a 0. Y buscamos el valor de x. En este caso es x igual a 1. Y entonces x igual a 1. Ahora vamos a buscar raíces para el denominador. Entonces vamos a buscar raíces para el denominador. Muy bien. En el denominador, de la misma forma, tenemos, ¿no es cierto?, tenemos un producto. De la misma forma, de cada expresión, ¿no es cierto?, vamos a igualar a 0 de forma independiente. Pues, x menos 4 igualamos a 0 y de ahí buscamos valor de x. En este caso es x igual a 4. De la misma forma, x más 2 igualamos a 0 y buscamos valor de x. En este caso es x es igual, ¿no es cierto?, menos 2. Continuando, ¿no es cierto?, nuestro
segundo paso, ¿verdad? Nuestro segundo paso, que nosotros estas raíces, entonces las raíces graficamos, en la recta real, ¿ya? Entonces vamos a graficar nuestras raíces en la recta real para determinar, conjunto solución. Muy bien, nuestra recta real, ¿no es cierto?, es una recta corriente. Entonces es una recta corriente donde, ¿no es cierto?, se encuentran todos los números reales. Muy bien, vamos a empezar aquí con 0, tenemos el 1, el 2, ¿no es cierto?, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, hasta más infinito. En el lado izquierdo, de la misma forma, tenemos menos 1, ¿no es cierto?, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos infinito. Muy bien, empecemos entonces graficando con nuestra primera raíz. ¿Qué nos dice? Nos dice x igual a es, ¿no es cierto?, menos 3. Por tanto, se encuentra, ¿no es cierto?, más o menos en esa parte. El segundo nos dice x es igual a 1. Entonces, más o menos se encuentra en esa parte. Y el tercero nos dice, ¿no es cierto?, x es igual a 4. Ahí está. El cuarto nos dice x es igual a menos 2. Ahí está. Ahora, para saber si estas raíces son cesados o abiertos, nos fijamos el signo de desigualdad. En este caso es menor que. Por tanto, todas estas raíces que hemos determinado son abiertos. Quiere decir que no van a formar parte, ¿no es cierto?, del conjunto solución. Ahora, como sabemos muy bien, conjunto solución forman parte los intervalos verdaderos, pero no sabemos cuál de estos intervalos forman. Por tanto, nos damos, ¿no es cierto?, nos damos un valor arbitrario, y entonces nos damos un valor arbitrario. Ese valor arbitrario, ¿no es cierto?, puede ser el 0, y entonces puede ser el 0. No puede ser el menos 3, no puede ser el menos 2, tampoco el 4, tampoco el 1, pero entonces puede ser x igual a 0. ¿Qué hacemos con x igual a 0? Simplemente entonces vamos a reemplazar, entonces reemplazamos en nuestra inecuación original. Nuestra inecuación original nos dice 7 dividido entre x menos 4, ¿no es cierto?, más 1 sobre x más 2, y todo esto menor que menos 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos de esa forma. Reemplazando vamos a obtener lo siguiente. 7 va a estar dividido, ¿no es cierto?, con 0 menos 4, más 1 sobre 0, ¿no es cierto?, más 2, y esto menor que menos 2. Operando, ¿no es cierto?, aquí vamos a tener 7 menos 7 cuartos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener menos 7 cuartos, más un medio, ¿no es cierto?, menor que menos 2. Continuando, ¿no es cierto?, vamos a operar, ¿no es cierto?, aquí operaciones de aritmética. Menos 7 cuartos más un medio, ¿no es cierto?, nos va a dar como resultado menos 5 cuartos, y todo esto menor que menos 2. Y expresando en forma decimales, más o menos vamos a obtener como 1 menos 1.25 menor que menos 2. Ahora, nos preguntamos, menos 1.25 es menor que 2, ¿no es cierto? Esto es falso, y entonces esto es falso. Si nosotros nos fijamos, menos 1.25 más o menos se ubica ahí, y menos 2 está más o menos en esta parte.
Ahora, menos 2, ¿no es cierto?, es menor que menos 1.25. Por tanto, aquí tenemos menos 1.25, nos dice que es menor que menos 2, entonces esta condición, ¿no es cierto?, es falsa. Por tanto, nos quiere decir, ¿no es cierto?, nos quiere decir que en esta parte, ¿no es cierto?, en esta parte vamos a tener, ¿no es cierto?, vamos a tener falso, ¿no es cierto?, y esto verdadero, falso, ¿verdad?, y esto verdadero y falso. Ahí está. Ahora, nuestro conjunto solución, ¿no es cierto?, aquí podemos hacerlo, nuestro conjunto solución van a formar parte solamente los intervalos verdaderos, y entonces solamente van a formar parte los intervalos verdaderos. ¿Quiénes son esos intervalos verdaderos? ¿No es cierto? Estamos expresando de forma gráfica. Entonces empecemos a expresar en forma de intervalos. Muy bien, tenemos x menores que menos 2, ¿no es cierto?, mayores que menos 3. Unión, ¿no es cierto?, x, ¿verdad?, es menores que 4, ¿verdad?, mayores que 1. Ahí está. Otra forma de expresarlo, ¿no es cierto?, nuestro conjunto solución va a ser lo siguiente. En menos 3 tenemos abierto y en menos 2, ¿verdad?, de la misma forma abierto. Unión, en 1 tenemos abierto y de la misma forma en 4 es abierto.